Hola niños, este día quiero compartir con ustedes, antes de dar inicio con el desarrollo del contenido, una frase que encontré acerca del agradecimiento. Ser agradecido cuando encuentras algo que no sabes te da la oportunidad de aprender. Ser agradecido cuando enfrentas tiempos difíciles te da la oportunidad de crecer. Sea agradecido con tus limitaciones porque te dan la oportunidad de superarlas. Es fácil ser agradecido por las cosas buenas, pero si encuentras la manera de agradecer por tus problemas, los convertirás en bendiciones. Me gustó esta frase para compartirla con ustedes porque creo que está bastante claro que estamos ante una situación difícil en la que pareciera que no tenemos nada por qué estar agradecidos. ¿Quién agradecerá por una enfermedad o por un problema? Parece ilógico, pero como dice aquí, lo podemos tomar como una oportunidad de crecimiento, como una forma de ser mejores y que ese ser mejores no sean palabras vacías, sino ciertamente que maduremos, que crezcamos como personas en distintos sentidos, ¿verdad? Este tiempo estamos viviendo que no es como lo esperábamos, como pensamos al inicio del año, está abriendo algunas puertas para que nosotros tengamos espacios en los que hagamos cosas que quizás antes no habíamos pensado hacer, pero que van a resultar para beneficio nuestro y de nuestras familias. Entonces, a pesar de que estemos ante esta crisis mundial, pues sí hay oportunidades que podemos aprovechar para salir fortalecidos, tanto física como espiritualmente, de esta situación. Nuestro tercer contenido en este tercer periodo es acerca de el análisis de oraciones. Vamos a abordar un poco de las dos partes principales que son el sujeto y el predicado. Entrar de lleno en el desarrollo de este contenido, tenemos que recordar algunos aspectos. Uno de ellos es los sintagmas, porque las oraciones se conforman de sintagmas. Y para eso vamos a leer a Federico García Lorca. Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Con este poema de Federico García Lorca vamos a retomar o recordar algo sobre los sintagmas de la oración simple. Bien, para recordar qué es un sintagma. Un sintagma es una agrupación de palabras que consta de por lo menos una que constituye su núcleo. Por lo menos una palabra tiene que tener. Y ese será su núcleo. Tienen significado propio y como decíamos en el poema de García Lorca, teníamos varios sintagmas. En cada verso podríamos encontrar sintagmas solo, como donde decía mamá o decía hijo, y también habían versos que se constituían en oraciones completas con sujeto y predicado, como donde decía yo quiero ser de agua. Entonces, los sintagmas son esos conjuntos de palabras que tienen un significado propio y que se unen para formar una oración. Bueno, ahora sí, hablar de la oración, su estructura. Una oración, antes que nada, pues contiene uno o más verbos conjugados. Recordemos, ya habíamos dicho que no puede haber oración si no hay verbo. También podemos decir que en ella las palabras se relacionan entre sí y cada una asume una función. Tiene dos partes, generalmente esas dos partes son el sujeto y el predicado. El sujeto es de lo que se habla y el predicado es lo que se dice de ese elemento. Aquí hay un ejemplo, el verdugo afila el hacha. ¿De quién hablamos? Del verdugo. ¿Qué decimos sobre él?
que está realizando la acción de afilar el hacha. En las siguientes imágenes encontramos ejemplos. Está marcado en ellas el sujeto. Lo que resta equivale al predicado. En la primera dice, los niños juegan fútbol, y ahí está subrayado el sujeto, los niños. En la segunda dice, el periodista tomó varias fotografías del suceso. Aparece en color rojo el sujeto. Lo que está en color negro equivale a el predicado. ¿De quién hablamos en la primera? De los niños. ¿Qué decimos sobre ellos? Que juegan fútbol. En la segunda hablamos de el periodista. ¿Qué decimos sobre él? Que tomó varias fotografías del suceso. Bueno, ahora nos concentraremos primero en el sujeto. ¿Cómo se clasifica el sujeto? De acuerdo con la cantidad de núcleos que tenga o de palabras más significativas, entonces puede dividirse en sujeto simple o en sujeto compuesto. En los ejemplos que les he incorporado aquí, dice en el sujeto simple, Ana salió a correr. Yo estudié mucho. Nosotros somos viajeros. Pueden notar que es un solo núcleo en cada una de estas oraciones. En el primero solo es Ana, en el segundo solo es yo y en el tercero nosotros. No así en el sujeto compuesto. La oración dice, la rutina o las actividades repetitivas pueden llevar al aburrimiento o a la apatía. En este caso tenemos dos núcleos, rutina y actividades repetitivas. Entonces son dos palabras iguales en significado, digamos iguales en importancia, más bien dicho, para esta oración. Entonces este sujeto es compuesto porque tiene dos núcleos. En el sujeto simple hay un solo núcleo. Otra manera de clasificar el sujeto es de acuerdo a su expresión u omisión en la oración, es decir, si aparece escrito o no, si se dice o no. Si no aparece, se llama tácito o implícito y es cuando lo podemos deducir a partir del verbo. Ahí radica la importancia del verbo también, ¿verdad? La oración dice en el ejemplo, baila con naturalidad. Vean que no tenemos un sujeto, no decimos quién porque la oración llega hasta naturalidad. Entre paréntesis yo les he escrito la posibilidad del sujeto que sería él o ella, ¿verdad? En femenino también podríamos decir ella baila con naturalidad. Esto lo deduzco a partir de que el verbo lo encuentro en tercera persona gramatical. Por eso sé que la posibilidad es él o ella. Cuando el sujeto sí aparece en la oración, pues se llama explícito o expreso, ¿verdad? En la oración del ejemplo dice, el café me encanta. Ahí encontramos de quién estamos hablando. Ahora pasemos a hablar de cómo identificar en la oración la función de sujeto. Va a ser un sintagma nominal, pero en una oración podemos encontrar más de uno. Puede haber más de un sintagma nominal. Entonces tenemos que estudiar cómo identificarlo, cómo saber cuál de todos los sintagmas nominales tiene la función de sujeto, porque si hay 4 o 5 sintagmas nominales, pero solo habrá uno con la función de sujeto, excepto cuando tengamos sujetos compuestos, como ya lo estudiamos, como lo acabamos de mencionar. Entonces pasamos ahora a describir algunas técnicas que podemos utilizar para identificar la función de sujeto. Vamos con la primera manera para identificar cuál de todos los sintagmas nominales en una oración tiene la función de sujeto. Tenemos que recordar que el sujeto tiene que tener concordancia con el verbo. Vimos en la oración en la que el sujeto estaba tácito que lo pudimos deducir a partir del verbo, entonces es porque existe concordancia entre ellos. Vean el siguiente ejemplo, dice,
Una hora de clase perdió mi hija el lunes. Noten que hay 3 sintagmas nominales. Una hora, mi hija, el lunes. Los 3 son sintagmas nominales. Pero hagamos la prueba, ¿verdad? Aquí dice que los 3 concuerdan con el verbo. Los 3 están en singular y en tercera persona. Pero el sujeto es mi hija porque si cambiamos el verbo y en lugar de estar en singular lo escribimos en plural, ¿cuál de todos los sintagmas que encontramos que eran nominales tiene que cambiar? Vean cómo queda la oración. Una hora de clase perdieron mis hijas el lunes. De los 3 sintagmas que teníamos en la oración primera, los 3 nominales, ¿cuál cambió? Cambió mis hijas. Entonces allí identificamos que de los 3 sintagmas, el que cambió es el sujeto, ¿verdad? Mis hijas perdieron. No tendría sentido la oración si nos quedamos con uno de ellos en plural y el otro en singular. Por ejemplo, decir, una hora de clase perdieron mi hija el lunes, o decir, una hora de clase perdió mis hijas. Vean, aquí está la concordancia de persona y de número entre el verbo y el sustantivo que desempeña la función de sujeto. Entonces, esta es la primera manera de identificar si hay varios sintagmas nominales, ¿cuál va a ser el sujeto? Aquel que tenga directa concordancia en número y en persona gramatical con el verbo. El segundo recordatorio para identificar o para encontrar el sujeto en la oración, lo que se propone es hacer la pregunta, ¿quién o quiénes? Depende si está en singular o en plural, lo que creemos que es sujeto, y sumarle el verbo principal de la oración. El sintagma que obtengamos como respuesta a esa pregunta, ese será el sujeto. Aquí hay 2 ejemplos. El hombre tiene las manos atadas. Yo creo que el hombre es el sujeto de la oración. Me hago la pregunta entonces. ¿Quién? Y uso el verbo. ¿Quién tiene las manos atadas? Respuesta, el hombre. Entonces, esa es otra manera de identificar el sujeto en la oración. La siguiente dice, las madres estaban enfermas. En este caso, está en plural. Entonces, tendría que hacer la pregunta en plural, ¿verdad? ¿Quiénes estaban enfermas? Respuesta, las madres. Entonces, ahí hemos identificado de otra manera el sujeto de la oración. Una tercera forma es no olvidar o recordar que el sujeto en la oración tiene que ser un sintagma nominal. No puede ser un sintagma preposicional. Y aquí hay algo muy importante que suele ocurrir o que a muchos les pasa y que piensan que siempre el sujeto está al inicio de la oración. Y hasta el momento no hemos dicho en ninguna parte, en ninguna ocasión, que el sujeto tiene que ir al principio. Se estudia primero o en la estructura aparece primero por cuestiones de tradición y de orden, pero no es que lo que está al inicio de la oración es el sujeto. Olviden eso si así lo habían pensado hasta ahora. Vean en este ejemplo, dice, en esa escuela estudió mi hermana mayor. El primer sintagma de esta oración es un preposicional, pero no por eso es el sujeto de la oración. Vean, aquí dice predicado. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto no necesariamente va a estar al principio. En este caso, en esta oración, en este ejemplo, el sujeto es mi hermana mayor. Entonces, concluyamos que no debemos creer que el sujeto va solo al inicio de la oración. Puede ir al final, como en este caso. Y lo otro, no puede ser un sintagma preposicional. El cuarto y último recordatorio que haremos sobre la identificación del sintagma que sea el sujeto en la oración es
que los pronombres o variantes pronominales, como dice aquí, no pueden desempeñar la función de sujeto. Estos que están entre paréntesis son pronombres que serían sintagmas nominales, ¿verdad? Porque ya habíamos estudiado cuando vimos la estructura de los sintagmas que los pronombres son sintagmas nominales, pero no pueden desempeñar la función de sujeto. Solo los que sean pronombres personales, eso sí. Como en las primeras oraciones que vimos, en este caso donde decíamos yo, nosotros, esos sí pueden ser sujetos. En estos ejemplos encontramos, dice, me gustan las zanahorias. Me es un sintagma nominal, pero también lo es las zanahorias. En este caso, ¿de quién estoy hablando? De las zanahorias. Y ese es el sujeto de la oración. Otra vez, no piensen que lo que está al principio, eso va a ser el sujeto. En este caso, es parte del predicado, como ocurre en el siguiente ejemplo. Los compró mi tío Luis en el mercado. ¿Quién realizó la acción? Mi tío Luis. Entonces, este sintagma nominal se convierte en sujeto. Este otro sintagma nominal, que es un pronombre, ese no es el sujeto. Vean otra vez. No porque está al principio va a ser el sujeto. Entonces, reiterando, solo los pronombres personales pueden ser sujetos en la oración. Ahora que hemos repasado cómo identificar el sintagma que cumple la función de sujeto, vamos a concentrarnos en las partes complementarias del núcleo del sujeto, a lo que llamaremos modificadores o complementos. Hay tres tipos. El primero es el modificador directo. Esta función de modificar directamente al núcleo la van a cumplir los determinantes y los adjetivos. Se llaman modificadores directos porque se unen al núcleo sin necesidad de usar un nexo. Pueden ir antes o pueden ir después del núcleo. Tenemos aquí la oración dice, la leche fría es mi bebida favorita. El sustantivo leche es el núcleo del sujeto y lo modifican dos palabras. La primera que es un determinante y la segunda que es un adjetivo. Entonces, estas dos palabras tienen la función de modificadores directos del núcleo de este sujeto. Antes de pasar al segundo tipo de modificador o complemento, tenemos que recordar aspectos importantes sobre los modificadores directos que ya dijimos son los determinantes y los adjetivos. En primer lugar, los determinantes, recordemos que cuando estudiamos las categorías gramaticales dijimos que el determinante delimita el significado de un sustantivo. En este caso, ese sustantivo es el que desempeña la función de núcleo del sujeto. Y por lo tanto, esta parte es importantísima, que tiene que haber concordancia en género y en número entre el núcleo del sujeto y el determinante que hace la función de modificador directo. En la oración que acabamos de leer que decía la leche fría, no tendría sentido decir el leche fría, cambiar el género del determinante. No tendría sentido. O si el sustantivo leche está en singular y yo digo las leche fría, estoy alterando el significado y no habría concordancia. Entonces, otro aspecto que debemos recordar en cuanto a esto es que el determinante nos habla de la extensión o de la profundidad o el alcance de lo que el sustantivo significa. No es lo mismo decir la leche fría que esta leche fría, aquella leche fría, esa leche fría. El determinante nos delimita la extensión del significado. En cuanto a los adjetivos, ya sabemos que son cualidades que decimos por lo general de un sustantivo. Pero aquí quiero destacar que el lugar que ocupa el adjetivo a veces tiene un impacto en el significado.
¿Cómo así? Bueno, veamos que no sería lo mismo decir hombre pobre que pobre hombre. Decir hombre pobre me da la idea de alguien que tiene pocos recursos económicos quizás, pero pobre hombre tiene más que ver con lo que esa persona inspira, como puede ser alguien que no tiene muchas cualidades y decirlo como de manera despectiva, ¿verdad? Pobre hombre. Entonces, recordemos que sí es importante en muchos casos el lugar en el que coloquemos el adjetivo que expresa la cualidad sobre el núcleo del sujeto. Continuamos hablando de la importancia del determinante. Aún no pasamos a estudiar el otro tipo de complemento o modificador del núcleo del sujeto porque debemos destacar que el determinante, entre las muchas funciones que tiene, sirve para sustantivar, por ejemplo, un adjetivo o un adverbio. Esto ya lo estudiamos la semana anterior, solo es un recordatorio que nos permite el determinante convertir en sustantivos y a la vez en núcleos del sintagma nominal a otras palabras como pueden ser los adjetivos y los adverbios. En estos ejemplos encontramos los pequeños son el alma del hogar. Pequeños es un adjetivo, pero en esta oración cumple la función de núcleo del sujeto, gracias a que lo antecedimos de un determinante. Eso hizo que pasara de ser adjetivo y se convirtiera en sustantivo. Lo mismo podemos hacer con un adverbio, como en esta oración 2 que dice, el ahora definirá tu futuro. Ahora es un adverbio de tiempo, pero al haber escrito antes el determinante, lo hemos convertido en sustantivo y por lo tanto ahora puede desempeñar la función de núcleo del sintagma nominal y a la vez ser el núcleo del sujeto. Entonces veamos que es muy importante el rol del determinante en un sintagma nominal y a la vez en el sujeto de la oración. Hacemos un recordatorio más antes de pasar a los siguientes complementos o modificadores, y este es sobre el adjetivo y su concordancia con el sustantivo. Dice el primero que cuando el adjetivo se refiere a dos o más sustantivos, tiene que expresarse en plural. Tenemos el sustantivo canción y copla, son dos sustantivos. Como son dos, en este caso, ambos son femeninos, entonces el adjetivo tiene que ir en plural y también en femenino. Canción y copla nostálgicas. Tiene que estar en plural. No podríamos decir o no deberíamos decir canción y copla nostálgica, porque entonces parecería que el adjetivo solo se estaría refiriendo al segundo sustantivo y no es ese el caso, sino que se refiere a los dos, ¿verdad? A canción y a copla. Por eso va en plural. El segundo recordatorio nos dice que cuando el adjetivo se refiere a sustantivos que son de distinto género, en este ejemplo vimos que ambos eran femeninos. Aquí nos dice que si uno es femenino y el otro es masculino, el adjetivo tendrá que escribirse con terminación en masculino. Por ejemplo, si digo viento y lluvia, viento es masculino, lluvia femenino, pero el adjetivo lo escribo en masculino. Viento y lluvia huracanados. Y igual, ¿verdad? Les recuerdo que no tendría o no debería decirlo en singular porque el adjetivo se está refiriendo a dos sustantivos, viento y lluvia, huracanados, porque nos dice la regla que si tengo femenino y masculino, el adjetivo se va a escribir en masculino. Ahora sí, el segundo modificador o complemento del núcleo del sujeto
es el modificador indirecto. En este caso, los únicos que pueden desempeñar esa función son los sintagmas preposicionales. Se llaman modificadores indirectos porque, a diferencia de los anteriores, estos se unen al núcleo por medio de la preposición y ese es el nexo, es decir, su unión al núcleo no es de manera directa, sino que lo hace a través de la preposición que, como ya dijimos antes en el tema de las categorías gramaticales, la preposición tiene esa función, unir, ser un nexo. Entonces, solo los sintagmas preposicionales pueden ser modificadores indirectos. Quiero aclarar que esta parte de la oración, al igual que en el ejemplo de los modificadores directos, aparece en otro color y como manera más tenue, porque por el momento no estamos estudiando el predicado. Yo les he incluido el análisis de las categorías, de los sintagmas y de las funciones, pero no estamos estudiando aún el predicado y por lo tanto no me detengo a profundizar esta parte. Luego en el predicado sí veremos eso con detalle. Aquí tenemos la oración, la obra de Gabriela Mistral renovó la poesía latinoamericana. Tenemos un sintagma nominal que es la obra, el preposicional que es de Gabriela Mistral. Este sintagma preposicional tiene aquí la preposición y el sustantivo, ¿verdad? Un nombre propio, Gabriela Mistral. Entonces, aquí vemos que este determinante es el modificador directo, ya lo hemos mencionado antes, y ahora vemos que el preposicional es modificador indirecto del núcleo obra, porque se une a esta palabra, a este núcleo, a través del nexo o preposición de. El tercer tipo de modificador o complemento del sujeto en la oración se conoce como aposición y es otra manera de complementar al núcleo del sujeto. Está formada por un sintagma nominal que se escribe entre comas y no requiere ir precedido de una preposición. Felipe, mi amigo, comprará un videojuego. El sujeto de esta oración es Felipe, mi amigo. De él estoy hablando. Tengo dos sintagmas. Felipe, sintagma nominal, y mi amigo es el otro sintagma nominal. Vean, hemos escrito comas para separar la aposición. En cuanto a significado, es equivalente al núcleo del sujeto. Hemos concluido el estudio del sujeto y pasamos al predicado. En una oración, ya lo repetí varias veces, el verbo es indispensable y este se convierte en el núcleo del predicado. No importa si estén de manera simple o de manera compuesta o si es una perífrasis. Para los que hayan olvidado estas estructuras pueden recurrir a la clase de la semana anterior en la que explicábamos los tipos de sintagmas verbales que podemos tener. Entonces, como el predicado es lo que se dice del sujeto, esta es una manera de definir el predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto. Por lo tanto, debe existir concordancia entre ellos. Número y persona gramatical deben coincidir en el sujeto y el predicado o el verbo. Debo aclarar que en este contenido no vamos a profundizar en el estudio del predicado y su clasificación ni su estructura, pues un predicado tiene núcleos y complementos al igual que el sujeto, pero este contenido no se desarrollará hoy, sino que en unidades posteriores. Lo que sí vamos a profundizar es
Casos especiales de concordancia entre sujeto y predicado. El primero nos habla del uso del vos, que es muy común en nuestra manera de hablar. Nos dice que hay maneras especiales del verbo, de los verbos en general, en su segunda persona del singular que vamos a hacer coincidir con el vos. Vos dormís con la ventana abierta. El verbo dormir en segunda persona del singular, la segunda persona del singular es tú. El verbo dormir en segunda persona del singular sería duermes, tú duermes. Pero con el uso del vos no diremos vos duermes con la ventana abierta. Decimos vos dormís con la ventana abierta. Entonces hemos hecho un uso especial del verbo en la persona gramatical segunda del singular. Una recomendación que quiero hacerles es que no caigan en el error de mezclar o combinar el pronombre y el verbo en personas distintas. ¿Cómo así? Tal vez habrán escuchado y habrán notado, o a partir de hoy pueden hacerlo, personas que combinan estas estructuras. Hay quienes dicen, si esta fuera la oración, vos duermes con la ventana abierta o tú dormís con la ventana abierta. El error está en que el pronombre vos para nosotros es una forma especial o distinta. En la conjugación tradicional de los verbos no lo encontramos. Entonces no podemos hacer el cambio en el pronombre y no hacer el cambio en el verbo. Si hacemos el cambio en el pronombre, tenemos que hacerlo también en el verbo. Por eso les digo, sean cuidadosos cuando usan el vos. Deben hacer una, alteración también en el verbo. No digan tú dormís y no digan vos duermes. Es vos dormís con la ventana abierta. En el segundo caso especial de concordancia entre sujeto y predicado, nos describe lo que ocurre si nos encontramos con un sujeto compuesto, es decir, que tenga más de un núcleo. ¿Qué pasa con el verbo en este caso? Esta oración se lee la casa, los árboles, todo parece nuevo en este otoño. Tenemos la palabra, el pronombre todo, que al igual que la casa, los árboles, es sintagma nominal y también son núcleos del sujeto. Entonces el verbo podemos hacer que coincida con esa palabra, en este caso el pronombre todo. Aquí la cópula, que es otra función que encontraremos en el predicado, que insisto en decir, la estructura del predicado y su clasificación será parte del estudio de unidades posteriores. En este contenido no nos detendremos, pero sí debemos mencionar que este segundo caso dice que si encontramos un sujeto compuesto, podemos escribir el verbo de manera singular si existe la posibilidad de sustituir el sujeto compuesto por una palabra que también esté en singular. En el tercer caso nos explica que si un verbo precede o está escrito antes de varios sustantivos, es decir, un sujeto compuesto, que esté unido por la conjunción y, el verbo puede expresarse de las dos maneras. Puede escribirse en plural o en singular. Tenemos la opción de decir, durmió la niña y el gato sobre la hierba. También tenemos la opción de decir, durmieron la niña y el gato sobre la hierba. Aquí tienen ustedes el análisis. Si
Y si hacemos el análisis cambiando durmió por durmieron, no cambiaría. Entonces, en eso consiste el tercer caso. Si el verbo va antes, precede a varios sustantivos y estos sustantivos están unidos por la conjunción y, las opciones son posibles ambas, singular o plural. En el cuarto caso, encontramos una situación similar a la anterior, con la diferencia que aquí las conjunciones son ni y o. Y aquí nos dice que el verbo estar en singular si va antes y en plural si va después de los sustantivos unidos por dichas conjunciones, ni o. No se oía ni un grillo ni un sapo por la puerta. El verbo está antes, por lo tanto va en singular. Un grillo o un sapo se oían por la puerta. En este caso el verbo va después y por lo tanto está en plural. Aquí tenemos el análisis y ustedes pueden identificar las funciones que les mencioné. La quinta situación que puede presentarse es otra vez con un sujeto compuesto, un sujeto con varios núcleos y que uno de esos núcleos sea la primera persona gramatical en singular, o sea, yo. Si está presente la primera persona gramatical en singular, el verbo se expresará en primera persona plural. ¿Cuál es la primera persona plural? Nosotros. Él, vos y yo queremos volver temprano. Queremos está expresado en la primera persona del plural. Entonces, así se cumple este caso. Hemos terminado. Les agradezco su atención y les invito a que entren en la plataforma de Santillana y desarrollen las actividades que ahí se proponen para repasar lo que hemos estudiado en este contenido. También este es el momento para plantear cualquier duda, cualquier comentario que haya surgido a lo largo de esta explicación. Este contenido es bastante extenso, hay muchos aspectos que considerar y si ha surgido alguna duda, este es el momento de plantear.